Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y compartiendo con ustedes que tenemos la grata presencia del señor doctor Jeremías Zúñiga Mezano, quien viene a platicarnos, a comentarnos sobre diversos temas que, según lo platicamos previamente él y un servidor, pues son de bastante importancia para la comunidad. Pues se trata de cambiar, se trata de mejorar, se trata de avanzar, y para lograrlo necesitamos forzosamente la participación de la comunidad. Si la comunidad no participa, pues lo más seguro es que los cambios que anhelamos para vivir en un país mejor sean más difícil de lograr. Por lo tanto, doctor, un gusto, bienvenido, y pues es un honor y una alegría el que nos acompañes. Gracias, ingeniero, por la invitación, porque siempre es un gusto el poder servir, claro, el poder contribuir en la formación de ciudadanía. Fíjate que es muy profundo lo que dices, a lo mejor no es tan fácil así al escucharlo a bote pronto entenderlo, pero yo creo que en un afán de ser solidarios, quienes tienen de alguna manera mayor preparación tienen la obligación de compartir esa información que poseen, tienen la obligación de orientar con una opinión centrada, ubicada, propositiva a los miembros de su comunidad para que de alguna manera se motiven y logre esa transformación, logre darse esa transformación que todos anhelamos. Estamos en un país con muchas carencias, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero tiene solución, y esa solución implica la participación de todos. Y el caso es que normalmente en estos programas hablamos de lo que tienen que cambiar los políticos, los dirigentes, los líderes, especialmente los líderes políticos. Tienen que ser más preparados, tienen que tener una vocación de servicio, tienen por otro lado que manejar la hacienda pública con honradez, porque algunos creen que el dinero que manejan es suyo y por eso lo malbaratan, lo despilfarran o se lo roban. Pero pocas veces hablamos de lo que tiene que cambiar la comunidad para poder lograr una transformación integral. Si la comunidad no cambia, como lo dijimos al principio, no va a haber cambio en el país. Creo que la comunidad tiene que cambiar y tiene que impulsar esos cambios que requerimos. Y para entrar en materia, ¿qué consideras tú que debe de cambiar la ciudadanía para mejorar? Bueno, lo primero y lo más básico es tener claro que la democracia es un estilo de vida que se practica en casa y se refleja en la sociedad. ¿Qué es lo primero que debemos de cambiar como sociedad? Asumir un compromiso con lo que necesitamos mejorar. Antes de señalar al gobernante, debemos de mirarnos al espejo y ver en qué no estoy contribuyendo. Por ejemplo, en estos días que atravesamos una situación de tormenta tropical, antes de decirle a la autoridad, mándame una cuadrilla para limpiar la calle, lo correcto sería salir a barrer el frente de nuestra casa, y no solo el frente, sino todo aquello que esté cerca y a nuestro alcance para limpiar lo que como consecuencia podría tapar las alcantarillas y verse reflejado en una inundación. Es decir, hace falta un cambio de actitud ciudadana. Necesitamos cambiar la mentalidad. Necesitamos empezar por responsabilizarnos por lo más básico, por nuestros hijos, quienes son padres. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de lo que nos dieron nuestros padres. Ejemplo, yo recuerdo que mi abuelo me dio una gran formación junto con mi padre, al grado que siempre se le hablaba con respeto, siempre se cumplían los horarios, siempre había
esa disposición de servicio. No era necesario que nos dijeran, dale el asiento a los mayores. No era necesario que cuando alguien llegaba cargando algún bulto, alguna situación, inmediatamente había ese voluntariado de querer hacer las cosas. Hoy todo eso se ha perdido porque nos preocupamos más en dar cosas materiales a nuestros hijos que quizás nosotros no disfrutamos, que por dar aquello tan valioso que son valores y formación que nos dieron nuestros padres y los abuelos. Esto es lo primero que debemos de cambiar, la actitud. Segundo, adquirir un compromiso por mejorar nuestro entorno. Queremos cambiar al mundo, queremos que cambien nuestros gobernantes, pero no somos capaces nosotros de cambiar el entorno, que es un mundo donde conviven nuestras familias. Y vemos el ojo ajeno, pero no vemos el nuestro. Vemos hacia adelante y no nos vemos al espejo. Buscamos culpables y no nos vemos a nosotros. Entonces es fundamental que iniciemos la transformación de nuestro municipio, de nuestro estado y del país con el cambio de actitud. He sostenido que la gran revolución de este país va a iniciar, como bien lo señalaba, con la clase media. ¿Por qué la clase media y la clase alta, pero sobre todo la clase media? Porque son los que han tenido acceso a la educación, conocen de cultura, han tenido acceso al arte y al deporte, y son las clases que de alguna manera tienen ese compromiso de impulsar la transformación. Las clases más vulnerables desafortunadamente no han tenido acceso a conocimientos, no han tenido acceso a otras formas de vida, y lamentablemente el sistema político mexicano los ha acostumbrado a extender la mano. ¿De qué manera? A través de los programas asistenciales, que yo les llamo caridad gubernamental, que lo que buscan es tener un control del electorado, de la ciudadanía, y lo vimos en las pasadas elecciones. ¿Qué ofrecieron en el Estado de México? Tarjetas rosas. ¿Qué ofrecieron en Coahuila? Despensas, dádivas, gorras, camisetas. ¿Qué ofrecieron en Veracruz? Lo mismo. ¿Qué necesitamos? Dejar de extender la mano para que tengamos el derecho a exigir trabajo, oportunidades para generar riqueza, para que ya no sea necesario que el gobernante o el político en campaña nos diga qué gorra debo de portar, qué camisa me debo de poner o qué debo de comer el día de mañana a través de las despensas que ellos regalan. Entonces, lo más importante es tener claro que todo lo que es gratis lleva un costo. Es muy caro, al final es muy caro. Lleva un costo. Y si no, volteen a ver a Venezuela. Les ofrecieron durante un tiempo despensas, ayuda asistencial, hasta que ocurrió un pequeño efecto. Se cayó el precio del petróleo. Con todo aquello que financiaban estas ayudas asistenciales para la población, y hoy padecen hambre, padecen necesidades. Además tienen un gobernante que está pues con intenciones de controlar todo de manera absoluta, lo cual constituye una negación del sistema democrático que se dice tiene Venezuela. Así es, porque lo natural, lo democrático es que un gobernante esté de manera temporal. Puede ser un periodo, 2 periodos y en algunos casos 3 periodos, como el caso de Rusia, pero en algún momento se tienen que ir, porque un gobernante que se eterniza en el cargo, tarde o temprano cae en el autoritarismo y en el abuso del poder. Por ello es importante que los ciudadanos asumamos un compromiso. Transformar a Veracruz, transformar a México es un compromiso individual y después colectivo. Yo he insistido, los mexicanos no somos solidarios. Se habla de una solidaridad desde Carlos Salinas, pero esa solidaridad solo la vemos cuando hay huracanes, cuando hay desastres naturales. Pero la solidaridad en verdad, que es el llamado de transformación del país, cuando vemos que alguien de alguna colonia no tiene agua y sin bloquear la calle digan, yo te acompaño a exigirle al alcalde que tengamos el servicio de agua, aunque yo no sea el afectado. Si a alguien le roban
su vehículo, es víctima del robo de celular, decirle te acompaño a presentar la denuncia a la fiscalía. No nada más enterarnos del chisme, sino ser solidarios y estar, yo voy contigo para iniciar la transformación del país. ¿Qué es lo que sucede? Solo queremos enterarnos de lo que sucedió, pero no somos solidarios. Yo este ejercicio en muchas escuelas, cuando voy y platico medidas de prevención y les pregunto a los jóvenes, ¿quién ha sido víctima de un delito? Muchos levantan la mano. Y les pregunto, ¿a cuántas personas les han comentado lo del delito? Muchos. Y luego viene la tercera pregunta, ¿quién ha hecho algo para decirle yo coopero para resarcirte la pérdida, para ayudarte o te acompaño al Ministerio Público? 0 personas. Es decir, solo queremos enterarnos del chisme. Por eso Facebook es exitoso, porque solo sirve para enterarse de lo que le sucede a los demás. Pero el compromiso ciudadano de decir yo estoy contigo y te acompaño a iniciar la transformación de las instituciones, muy difícil se ha dado. Fíjate que me estoy acordando ahorita, en una ocasión llegó Fox a una región, un pueblo ahí en el sureste después de un huracán tremendo, y llegó ayuda gubernamental, llegó el ejército a hacer labores de limpieza, etcétera. Y en lugar de sumarse a los cuerpos de auxilio que llegaron ahí para labores de limpieza, etcétera, como vieron que ya los soldados estaban haciendo el trabajo, pues los lugareños lo que hicieron fue seguir acostados en la hamaca esperando que otros les resolvieran las cosas. Esto es gravísimo. Digo, algunos estos casos los mueve a risa, pero para mí es algo muy dramático, porque muchas personas lamentablemente piensan en ese sentido igual, y mientras no cambiemos de actitud, como tú lo has dicho con toda claridad, difícilmente vamos a poder sacar el buey de la barranca. Así es, porque se requiere iniciar el cambio, no esperar que sea el vecino, que sea el gobernante. Nosotros, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestro entorno, como cuáles, en estos momentos, insisto, que hay actividad del huracán, por un huracán o por una tormenta tropical. Lo primero es responsabilizarnos en mantener nuestra calle limpia. Claro, lo mínimo. Es lo mínimo. Lo mínimo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? He estado viendo en diversos medios de comunicación que la gente llama, es que el alcalde no ha mandado una cuadrilla para limpiar la calle. Oiga, la calle es un compromiso de cada ciudadano. Es más, está en el bando de policía y buen gobierno ese compromiso de limpiar el frente de su casa. Que no se han aplicado las multas, eso es otra cosa. Pero ese cambio de actitud es básico. 2, yo insisto, queremos acabar con la inseguridad, con la violencia que vivimos en Veracruz y en general en el país. Los padres deben responsabilizarse de sus hijos. Es increíble que se pregunten los padres dónde están nuestros hijos y dejan que lleguen a deshoras, alcoholizados, a veces con alguna droga, y luego, ¿qué responsabilidad tienen los padres con los hijos? Y luego piensan algunos papás que es obligación del gobierno o de los maestros enderezar el camino de los hijos, cuando los responsables en primer lugar son ellos. Vamos a una pausa y seguimos. Gracias. No se vaya, está muy interesante el tema. Lo esperamos en el capítulo siguiente de Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y, como les decíamos, estamos platicando con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. ¿Sobre qué? Sobre algo interesantísimo, sobre todos los cambios que tiene que hacer la comunidad para lograr esa transformación que requerimos, para lograr el bien común. Y hablamos sobre las incongruencias. A veces queremos que a los viejitos pues los atiende el DIF, a los jóvenes, en lugar de atenderlos los padres de familia, pues les enderece el camino el gobierno, la sociedad, etcétera. Como que siempre acostumbramos que lo que nos toca a nosotros resolver lo empujemos, le demos una patada y lo pongamos en la cancha del vecino, del gobierno, para que él haga su tarea. Indiscutiblemente que las autoridades tienen una responsabilidad, pero yo creo que, por ejemplo, toda esa ola delictiva tan tremenda que estamos sufriendo, pues tiene un responsable. Y ese responsable, en primer lugar,
es el padre de familia, la madre de familia. ¿Por qué? Porque no supieron guiar, no supieron educar, no supieron vigilar, no supieron guiar por un camino adecuado a los hijos. Y ahora quieren que las autoridades resuelvan esto. ¿Es su obligación? Sí, pero hubo una obligación primera, que era la de los padres de familia. Y otro tema también que me preocupa, hay una persona, ya un selecto, una persona mayor de edad, que requiere ayuda, porque ya no se sabe gastar a sí mismo, porque ya no puede trabajar y tiene que alimentarse, vestirse. Entonces andamos viendo, o muchos andan viendo cómo lo acomodan en algunos de los programas sociales, 70 y más, o 65 y más, o no sé qué historia, para que sea la sociedad entera, a través de las autoridades, quien se haga cargo de los gastos o de parte de los gastos de esta persona. Cuando antes no había DIF, antes no había seguro social. ¿Y cuál era la principal fuente de seguridad en ese sentido? Pues la familia se hace cargo de los muy pequeños que no se pueden bastar a sí mismos y también de los adultos mayores, que son los que de alguna manera tienen que recibir un trato justo porque son los que aportaron a la familia de jóvenes actuales, los que aportaron enseñanzas, a lo mejor les heredaron su casa, su propiedad, los instruyeron, los trajeron a este mundo. Entonces hay un compromiso enorme que mucha gente no quiere asumir. A veces los viejitos que andan ahí pidiendo limosna en la calle tienen familia y para la familia pues es muy fácil deshacerse de ellos y mandarlos a pedir limosna. Creo que este es otro aspecto en el que estamos fallando tremendamente. Bueno, aquí hay que verlo desde dos perspectivas. Uno, lo que se cosecha en este momento es lo que se sembró. ¿A qué me refiero? Lamentablemente, en muchas ocasiones, los padres nos hemos dedicado únicamente a ser proveedores y nos olvidamos de dar valores, de dar amor, procurar la unión familiar. Crece ese niño, se vuelve joven, se casa y nunca tuvo esos lazos de afecto con su progenitor. ¿Esto qué provoca? Que en algún momento se desatienda de él. Pero para eso está la ley. La ley tiene perfectamente contemplado, así como los menores tienen derecho a una pensión alimenticia, quiero decirlo, que todo adulto mayor tiene derecho a ser provisto de una pensión por parte de los hijos, por parte de los hermanos o de algún familiar cercano. ¿Por qué no se aplica esto? En muchas veces por ignorancia. ¿Y esto qué conlleva? Que hoy veamos que el Estado tiene que ser el que sustituya las obligaciones tan básicas que le corresponden a los miembros de la familia. Y el Estado no puede ser el que supla las obligaciones de cada individuo desde un punto de vista familiar. Y esto lo vemos porque cada vez pedimos que haya más asistencia social, tanto para niños como para adultos mayores, cuando lo que el Estado debería de hacer es investigar dónde están tus familiares, como lo hemos logrado a través del programa de comunidades seguras en Tuxtla Gutiérrez, que ven un niño en la calle que no va a la escuela, es intervenido por la autoridad, le preguntan dónde están tus padres, se lo llevan a los padres y le dan la primera amonestación. ¿Por qué? Porque hay una obligación de que todos los niños vayan a la escuela, pero lo mismo debe ocurrir con los adultos mayores. Los adultos mayores que durante muchos años trabajaron, que le dieron todo su esfuerzo a sus hijos para darle un bienestar, una calidad de vida, para sacarlos adelante, ellos tienen derecho, y está en el Código Civil del Estado de Veracruz, tienen derecho a una pensión, tienen derecho a asistencia social, tienen derecho a alimentación, tienen derecho inclusive a seguridad social si los hijos así la tienen. ¿Y por qué no sucede esto? Porque desafortunadamente nos hemos vuelto una sociedad aislada, una sociedad indiferente, una sociedad que solo pensamos en nosotros y trabajamos para nosotros y pensamos que el único compromiso que tenemos con nuestros hijos o nuestros semejantes, en el mejor caso, es de ser proveedores. Pero ¿dónde están los lazos de amistad?
Eso se ha ido perdiendo y vemos la complicación que hay en la sociedad. Cuando nos preguntamos por qué hay tanta violencia, pues solamente hay que voltear a ver al interior de las casas. Prácticamente hay una desintegración familiar totalmente abundante. Hay una situación donde las familias ya no conviven, ya no se reúnen, ya no hay esa interacción que de alguna manera lo que generaba son lazos familiares, inclusive la convivencia vecinal, que es fundamental para generar lazos de solidaridad, para generar lazos de afecto, para integrar a todos los miembros de una cuadra, de una colonia, y hoy todo eso se ha ido perdiendo, porque lamentablemente preferimos la comodidad del televisor que la interacción en un parque, en un jardín. Y esto es preocupante porque desafortunadamente hoy que los niños viven tantos actos de violencia, pues hay que preguntarle a los padres qué supervisión hay con el acceso al internet, o pedimos a la televisión, o le pedimos a la autoridad, necesito un parque, les construyen un parque y lo agarran como depósito de los niños. Cuando a mí me tocó que mi abuelo me llevaba a jugar a béisbol, me acompañaba a actividades deportivas, y esto sigue ocurriendo en otros países como Japón y China, donde los abuelos son parte central en la formación del tejido social. Quiero decirles que en Japón y en China, que tienen los mejores niveles de educación junto con otros países asiáticos y europeos, están pendientes de la formación de los menores. Esto en México hoy se ha ido perdiendo, cuando los abuelos son los que nos transmitían historia, cultura, valores, y esto permitía que la sociedad, las nuevas generaciones se integraran. Hoy los abuelos han quedado relegados cuando son el ente primordial, más en una sociedad donde mamá y papá tienen que trabajar y los niños están creciendo como matorral, siendo educados por el internet y la televisión. Cuando si recuperáramos la figura del abuelo, esos niños tendrían historia, cultura, valores y respetarían a la sociedad. Y los padres estarían más confiados y sabiendo que esos menores están en las mejores manos. Claro, y habría también, te faltó agregar que habría menos violencia y menos delincuencia. Con ese detalle simplemente habría menos violencia porque habría más formación, habría más cultura, habría más respeto. Yo creo que la figura de los abuelos es algo que se tiene que rescatar y se tiene que recuperar y se tiene que aprovechar. Esa experiencia es pues muchas cosas que pueden transmitirle a los abuelos que efectivamente los padres no tienen tiempo. Y yo creo que hay ahí una gran beta de oportunidades. Posiblemente nos llevaríamos el programa completo tocando ese tema, pero la verdad que pues si lo manejamos aquí, aunque sea de forma breve, es para que a nuestros amables radioyentes los motivemos un poco a reflexionar. Y si hay una reflexión honrada, honesta, creo que puede lograrse un cambio de actitudes y de alguna manera ayudar a construir ese mundo mejor que necesitamos. Quisiera yo tocar otro tema, porque es muy vasto la serie de válgase la redundancia de temas que podríamos manejar aquí, pero el tiempo es muy limitado. Hay algo que a mí me preocupa. Me preocupa la cuestión de la productividad. Tenemos que ser un país eficiente y difícilmente vamos a ser un país eficiente donde la gasolina es más cara que en Estados Unidos, el diésel es más caro, las carreteras de cuotas son más caras que en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Algunos impuestos son más altos que en Estados Unidos. Lo malo es que aquí no se ven dónde están esos recursos invertidos. En fin, tenemos que alinear de alguna manera todas las variables para poder ser competitivos. Y aquí quiero narrar algo rápidamente para a manera de introducción, tocar este tema. En una ocasión, platicando con un gerente de una empresa embotelladora hace muchos años, me decía, me toca revisión de contrato colectivo de trabajo con
el sindicato. Cada año es lo mismo, no me piden más aumento o me piden un aumento razonable que pues, obviamente negocio y otorgamos. Eso no me preocupa. Me preocupa que cada día me piden más. Bueno, en cada revisión me piden cada vez mayor número de días de descanso, mayor número de días de vacaciones. Si esto lo extrapolo al mediano plazo, porque los días del año nada más son 365, quítale los domingos, los festivos, etcétera, pues va quedando un número bastante reducido. Si cada vez me piden más días de descanso, en cada revisión de contrato, pues va a llegar un momento que ya no van a venir a trabajar. Tendré yo que mandarles el cheque a su casa. Nosotros necesitamos entender que para poder crecer como país hay que trabajar, y hay que trabajar con eficiencia, hay que trabajar con honradez, hay que trabajar con ánimo, con perseverancia, con entusiasmo, no ver el trabajo como un castigo, como lamentablemente algunos lo ven. Pero aquí en este sentido, ¿tú qué opinas? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que ajustar? Oía yo en el radio hoy en la mañana que decía que ya hay un anuncio de los diputados que ya lograron o están a punto de lograr que cuando un padre de familia es papá, que le den unos días con goce de sueldo para ir a atender al niño, a la mamá. Yo tuve 3 hijos y obviamente, ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, pues adecuar mi periodo vacacional a los días en que iba a llegar el niño, de tal manera que pudiera yo estar al pendiente por si algo se ofrecía. Pero, pues si ahora alguien inventa más días de vacaciones con goce de sueldo para poder atender esto, pues lo único que va a pasar es que nuestros costos van a ser más caros, van a ser más altos a la hora de competir. Llegamos con productos más caros. Muchas de las cosas que aquí producimos se tienen que exportar y hay una competencia tremenda porque todos los países tratan de vender lo que producen, y si no podemos competir en calidad y ahora no podemos competir en costos porque hemos inventado o están inventando un montón de prestaciones que tienen un costo elevado, pues yo no sé qué vamos a hacer. Habrá que devaluar la moneda para que al tener pesos muy baratos podamos ser competitivos. Me preocupa esto. ¿Y tu opinión? La vamos a escuchar después de una pausa. ¿Te parece? Vamos a una pausa, regresamos en un momento más con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Seguimos en su programa Líderes de Opinión. Platicamos con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano sobre temas importantes, sobre temas relevantes, precisamente sobre lo que tiene que cambiar el mexicano común y corriente para lograr trascender, para lograr ayudar a que este país prospere, a que este país avance, a que este país brinde mayores oportunidades y justicia para todos. ¿Qué tenemos que cambiar, doctor, como ciudadanos? En cuanto a responsabilidad, en cuanto a entrega, en cuanto a no pedir cosas que al final encarecen los costos y nos hacen ser poco competitivos. Lo primero que debemos de tener claro es que la riqueza y los empleos la producen los empresarios, no el gobierno. ¿Por qué señalo esto? Porque el trabajador, el ciudadano, debe ser aliado de los empresarios. Si usted trabaja en una empresa, su aliado es su patrón. Su aliado es este empresario que ha invertido su capital para generar bienestar, no solo para él, para que su familia pueda gozar de los elementos más básicos que provee un sueldo. Queremos que la empresa nos pague más, debemos de ser más productivos. Hay diversos estudios, no solo nacionales, internacionales, que los trabajadores son hoy más productivos la última media hora de la jornada laboral. Es absurdo que al día de hoy, salvo en algunas áreas específicas, sigamos pensando en México que todos los trabajadores requieren 8 horas para producir lo mismo. Podríamos tener un compromiso real de dar lo mejor desde el minuto 1 que llegamos a trabajar para generar nuestro trabajo con excelencia. Y de esta manera
elevar la productividad, mejorar los servicios, y en base al crecimiento de la empresa, podría entonces sí, el mismo empresario compensar a través de salarios, dar estímulos vacacionales. Pero si vemos al empresario, al dueño del negocio, como un simple patrón que nos da la oportunidad de trabajar y vamos de mala gana y lo hacemos, lo que estamos provocando es que ese negocio deje de ser productivo, deje de ser eficiente, que por el contrario requiera que más horas usted pase en el trabajo. Debemos de ver las empresas como parte de nosotros, como la proveedora del bienestar de nuestras familias. Ese compromiso es necesario para transformar el bienestar y el crecimiento de la empresa. Véalo de esta manera: si la empresa crece y tiene más riqueza, más ingresos, es más probable que usted mejore su ingreso. Si la empresa le va mal, lo primero que van a venir son los recortes y usted va a ser afectado. Necesitamos un compromiso social por fortalecer las instituciones, dejar únicamente de buscar culpables, asumir un compromiso de cambio. Hoy vemos con tristeza y preocupación que hay muchas personas que buscan un empleo seguro. ¿Y a qué me refiero con un empleo seguro? Algo que les dé un ingreso, que les dé estabilidad, pero a lo mejor no les apasiona, no les gusta. Entonces todos los días van de mala gana a generar esa actividad. La pobreza que puede vivir cualquier ciudadano solo se puede combatir a través del trabajo. No hay cambios mágicos, no hay esquemas ni probabilidades, aunque existen, de sacarse la lotería. Pero si usted no compra el boleto, jamás se la va a sacar. ¿Esto qué conlleva? Que necesitamos asumir una actitud de cambio, y si usted provoca el crecimiento de la empresa, téngalo por seguro que van a mejorar sus condiciones. No solo voy a poner ejemplos de Japón, donde hace poco tuvieron un problema por el tsunami y la planta nuclear tuvo una fuga radiactiva. En Japón, en promedio, cada trabajador tiene entre 30 y 60 días de vacaciones al año. ¿Sabe qué hicieron los japoneses? Regresaron de manera voluntaria de sus vacaciones para incorporarse a sus fuentes de trabajo y apoyar al gobierno para mejorar la situación que estaban enfrentando. Eso es tener amor por su país, amor por su empresa y amor por su negocio. Pero quieren que lo veamos aquí en Veracruz. Les pongo el ejemplo de Tenaris. Tenaris ha enfrentado diferentes situaciones económicas adversas y en lugar de correr al personal, han preferido bajar la jornada de trabajo, disminuir su ingreso. Lo pongo solo como ejemplo porque sirve para demostrar que cuando hay un compromiso es mejor disminuir la jornada laboral a disminuir la plantilla de trabajo. Es mejor ganar menos temporalmente a quedarse sin empleo. Exacto. Pero para eso se requiere una convicción y un nivel de compromiso ejemplar. Totalmente de acuerdo. Veamos hoy lo que están sufriendo en la zona petrolera de Campeche. Hay más de 20,000 desempleados. ¿Usted sabe lo que están sufriendo estas familias? Situaciones muy adversas. Lamentablemente, esto lo que provoca es que no haya fuentes de empleo. Hace unos días lo publicaba un medio de comunicación impreso, un periódico aquí en la zona conurbana, que anunciaba la CROP, los transportistas, que si no se restablecía las condiciones de trabajo, iban a robar. Esto es preocupante, que hagan una declaración de esta magnitud, porque ¿qué valores le están mandando a la sociedad? O sea, eso no puede ser una alternativa. La alternativa es, hay que eficientar el trabajo, a lo mejor ponerse de acuerdo para que unos autobuses trabajen un día o unos camiones de carga trabajen en unas semanas para que todos tengan proporcionalmente un ingreso. Pero amagar a la sociedad o al gobierno diciendo, si no se restablecen las condiciones de inversión, vamos a delinquir, pues ¿en qué beneficia a la sociedad? Eso espanta a cualquier inversionista y en lugar de resolver el problema lo empeora.
y bajo las condiciones donde día a día la sociedad pide seguridad, pide mejorar las condiciones en que estamos viviendo, pues cada uno debe de tener un compromiso social para mejorar el entorno. Hay un tema aquí que me preocupa. Yo vengo, por ejemplo, estudié en escuela oficial la mayor parte de mi vida, el 95%. Y era muy común que los libros de texto, la filosofía que impulsaban de alguna manera algunos maestros, etcétera, era: el patrón es un explotador, el trabajador es un ser indefenso que requiere mucha protección, y de alguna manera eso contribuía a crear una animadversión hacia la figura del patrón. Y obviamente el que llegaba a ser patrón pues consideraba que el trabajador era un irresponsable, un flojo, etcétera. Yo creo que son cosas muy extremas, pero finalmente fue una política de alguna manera enfocada pues a lo mejor a resaltar los logros de la Revolución Mexicana, donde vimos que los pobres se volvieron ricos, o mejor dicho, los pobres siguieron siendo pobres, los ricos se volvieron pobres y quienes se volvieron ricos fueron los políticos. Pero bueno, era una manera de fomentar esa especie de lucha de clases. Creo que los conceptos que se manejan ahora deben de estar enfocados hacia la necesidad de vivir en una sociedad en armonía. No conozco un empresario que pueda ser empresario si no tiene trabajadores, si no tiene colaboradores. Y no puede haber colaboradores ni trabajadores si no hay un empresario que los contrate. Entonces, las dos partes se requieren. Y en la medida que haya una comunicación, que haya justicia, que el patrón también los trate con justicia, que la gente responda a los esfuerzos del patrón para poder ser productivos, ser eficientes, evitar el ausentismo, evitar el desperdicio. Se va dando una sinergia, si eso se logra, que finalmente mejora la producción, mejora la calidad, y los frutos de ese trabajo, de esa mejora, pues obviamente son más abundantes y entonces pueden repartirse mejor. A los empresarios les va bien, pero también ellos tienen que estar preocupados porque a su gente le vaya bien, que la sepan retribuir adecuadamente, y entonces va a generar una armonía social que va a ayudar a que con un compromiso entre ambos sectores puedan impulsar creación de más empleos, crecimiento de la economía del país y además una tranquilidad social que se requiere. Así es, porque el problema que vivimos en materia de inseguridad no es un problema policíaco, es un problema social y es un problema económico. Y si trabajamos para que haya más empleos mejor pagados, y esto conlleva, insisto, que cada trabajador haga suya la empresa, que no vea a la empresa como un ente, tengo que ir a trabajar hoy. No, tiene que ir a producir, a generar riqueza, y esa riqueza es compartida, porque el patrón la comparte con los trabajadores, porque cuando hacen ese crecimiento conjunto entre patrón y trabajador, la riqueza se distribuye entre todos los integrantes de esa empresa. Son muy pocos, a lo mejor los patrones, a lo mejor alguien lo puede escuchar y decir, bueno, en mi caso no es así, pero yo les puedo asegurar que la mayoría de las empresas que han sido exitosas, que han crecido, han compartido esa riqueza con sus trabajadores, les generan bienestar, les dan más prestaciones, les dan más concesiones. Lógico, cuando vienen épocas difíciles, pues piden ese compromiso. Es momento, como dicen todos, de ponerse la camiseta y de sacar juntos adelante la empresa. Yo he insistido, no es necesario que usted sea dueño de una empresa, dueño del negocio, para sentir que el negocio en el que usted trabaja sea parte de usted. Y lo hablo desde lo más básico que puede ser un trabajador de chofer de taxi o de transporte público, que si usted cuida ese transporte público, ese camión, ese taxi, va a seguir generando ingresos para su familia. Si usted trabaja en una empresa y en lugar de ir a revisar las redes sociales, de ir a platicar, desde el minuto uno se pone de ir a comer. Hay algunos trabajadores, sobre todo los que están en oficinas burocráticas, no todos, lo aclaro, pero algunos es clásico, están comiendo picados todo el día y tomando refrescos. Por favor, las oficinas huelen a cocina económica. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, ser productivos, ser mejores. Y
entonces vamos a sacar adelante al país. Se requiere una actitud de excelencia, dar lo mejor. No solo ir a cumplir con una jornada laboral, hay que ir a dar lo mejor. Si damos lo mejor, si alcanzamos la excelencia, se eleva la productividad. La productividad no es el número de horas que usted pasa sentado en un escritorio o en una silla en su fuente de trabajo. La productividad es hacer más con menos recursos, en menos tiempo. ¿Y esto qué provoca? Que se bajen los costos de luz, que usted pueda disfrutar más horas con su familia, porque el patrón va a ser comprensivo, es decir, estamos produciendo más en menos tiempo, ya no me es ni O reduzco la jornada o pago más. Así es. Así de sencillo. Y de esta manera se genera bienestar y usted puede pasar más minutos, más horas de calidad con su familia. Pero si usted va todos los días de mala gana, buscando no cumplir o simplemente cumplir con un horario, pues eso no es ser productivo. México requiere una transformación, pero la transformación va a venir de la ciudadanía, va a venir de la iniciativa privada, porque desafortunadamente los políticos se han beneficiado del sistema actual y nadie se da un balazo en el pie salvo que se le escape el tiro. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que para la clase política actual, que se ha enriquecido del servicio público, que por cierto no da para enriquecerse, ¿usted cree que quiere que la sociedad cambie? No, quiere que usted siga cómodo, viendo la televisión, descansando en su sofá, para que ellos sigan administrando los millones y millones de pesos en impuestos y usted siga quejándose en redes sociales. O en el café. O en el café, en tanto ellos gozan de seguridad, viajes al extranjero, aviones privados, restaurantes de lujo. Y una que otra ocasión, pues los vemos en la cárcel. Vamos a una pausa por si no nos va a hacer daño, si no hacemos un breve espacio, si no, al oír estas noticias nos van a dar ganas de correr. Regresamos en un momento. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando de forma muy amena y muy constructiva con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. Y estamos hablando sobre lo que el mexicano tiene que cambiar, si es que queremos que este país mejore. No puede haber mejora si los ciudadanos no participamos, si no cambiamos, y cambiamos, o al menos esa es la idea, o pretendemos cambiar para mejorar. Hay algo que se da, doctor, y también quisiera oír tu opinión, donde ninguna de las dos partes cede. Estamos hablando del patrón o la relación entre patrones y trabajadores. Hay un patrón que dice, me ha venido a ver fulano de tal, me ha pedido aumento de sueldo, dice que sus necesidades son mayores y que le tengo que pagar más, pero no se esfuerza en mejorar. Me llega tarde, no viene los lunes con mucha frecuencia, se la pasa pues el día comiendo, tomando refrescos, golosinas o jugando con la computadora. ¿Cómo le voy a aumentar? Sería darle un premio al más ineficaz. Y por otro lado, algunos trabajadores dicen, ¿cómo voy a dar más si resulta que me pagan tan poco? Yo aquí no hablo de cosas que me hayan platicado, sino de lo que he visto. Yo considero, porque llevo muchos años en lo que es la empresa privada, yo considero que alguien tiene que dar el primer paso. Cuando hay un buen trabajador, el patrón sí es listo, que la mayoría de los patrones lo son, por si no tendrían una empresa, pero si es listo, ¿qué es lo que hace un patrón con un buen trabajador? Pues lo cuida, lo protege, le da algunas concesiones, le da algunos apoyos, trata de mejorar el sueldo en la medida de sus posibilidades, porque si esa persona se va de la empresa, pues le generaría un problema, tendría que contratar a otro, capacitarlo, y a lo mejor quien viniera pues no era una garantía de que pudiera hacer el trabajo que ha dejado de hacer el que se fue con la misma eficiencia, con la misma calidad. Ese es el buen trabajador y el buen patrón. Hay veces que se da una situación opuesta, donde alguien tiene más necesidades, pero resulta que no aporta más. Si se le pide que se quede después de hora porque hay algún trabajo urgente y se está dispuesto a pagarle las horas extras
que el caso requiera, pues dice, no, yo ya me tengo que ir, yo ya estoy muy agotado, o aunque no sea cierto. Poco da de sí, poco aporta adicionalmente, poco esfuerzo de alguna manera aplica en el trabajo que tiene que hacer. Y ahí es donde la relación se deteriora, porque un trabajador que está a disgusto, pues normalmente contamina a los demás. Y se dan situaciones o casos en donde la relación laboral deja de ser armoniosa y se genera un ambiente de tensión, de problemas que a la larga afectan a la empresa, que le da empleo pues no solamente a los trabajadores, también a los funcionarios, a los personal administrativo y hasta a los ejecutivos. ¿Cómo podemos hacerle para romper esa inercia, ese criterio a veces tan extremo que hace que las relaciones se deterioren y esa empresa, si no hay alguien que llega con una visión distinta a enderezarla, es una empresa que fracasa, es una empresa que cierra, y cuando una empresa cierra, el país pierde, la sociedad pierde, se pierde el empleo, se pierde una fuente que genera riqueza. ¿Qué podemos hacer, doctor? La respuesta es dura, pero la voy a decir. Lo primero, la parte noble es buscar por parte del patrón generar alguna capacitación, sociabilización entre los trabajadores para sensibilizar al trabajador y de paso el patrón tenga esa sensibilización con las necesidades de los trabajadores, inteligencia emocional. Pero cada patrón sabe qué trabajadores producen y qué trabajadores únicamente van a cumplir con su jornada de trabajo, quienes lo hacen con pasión, con entusiasmo y quienes simplemente lo hacen por el salario. Cuando un trabajador no está produciendo, el mejor favor que le puede hacer el patrón es despedirlo. El mejor favor, ¿por qué? Porque él no está ahí por pasión, él no está ahí porque le guste, está por necesidad. Y a la inversa, cuando un trabajador es productivo, es creativo, le da todo a la empresa y el patrón no lo recompensa, lo mejor que puede hacer el trabajador es retirarse y buscar otra fuente de trabajo o emprender su propio negocio. ¿Por qué? Porque una persona con estas características va a ser bien recibido en otra empresa. En cualquier lado. En cualquier lado. No tenga miedo. Ya no existe el concepto seguridad, ese de antaño de los 70s y 80s y quizás parte de los 90. Hoy ya nada es seguro. Por tanto, si una persona trabaja con pasión, con entrega y dedicación y no es recompensado por su patrón, busque otra fuente de empleo. Y de igualmente los patrones que no se atreven por un paternalismo nacionalista que tenemos en este país a despedir a los trabajadores, que muchos de ellos llevan hasta los hijos, no me despida porque mira aquí están mis hijos, cometen no solo la afectación a la empresa, sino están afectando a los demás colaboradores, porque si la empresa no crece, si la empresa deja de incrementar sus ingresos, no afecta solo a ese trabajador, está afectando a sus compañeros y entra un ambiente contrario a la productividad, la buena dinámica de trabajo, y esto genera una situación negativa. Lamentablemente, hemos visto que hay trabajadores que siempre llegan tarde y aunque los sancionen siguen llegando tarde. No tienen remedio, no tienen actitud en verdad de cambiar hasta que se enfrentan con la realidad que es la pérdida del trabajo. Y cuando vayan al siguiente trabajo y ya experimentaron la consecuencia, su actitud va a ser diferente. Qué triste que tengamos que cambiar cuando tenemos una situación de crisis, como sucede, por dar un paralelismo, en la enfermedad. Está la persona que siempre fuma y fuma y fuma hasta que le llega un problema respiratorio y entonces sí deja de fumar porque le dice el médico o dejas de fumar o te vas a morir. Pues aquí en el trabajo es lo mismo. El trabajador ve, bueno, llegué tarde y no me descontaron. Llegué tarde y no pasó nada.
Y entonces se le hace habitual llegar tarde los lunes, pedir permiso los martes, no llegar los miércoles. Y si el patrón no hace nada, pues lo único que está no es afectando su empresa, está afectando a todo el entorno de productividad y afecta, como bien lo dijo, al Estado y al país, porque la pérdida de una empresa implica la pérdida de empleos, porque el gobierno no genera los empleos, los generan los empresarios. Ahora que viene el informe presidencial, el presidente Peña Nieto ojalá dijera, no creé yo los empleos, los empresarios crearon tantos empleos porque son quienes han generado los empleos. Son empleos productivos. A veces el gobierno genera empleos, pero son empleos que consumen, no producen gran cosa. Y además son empleos o temporales o empleos burocráticos, pero no son los empleos que generan riqueza. Así a veces es. Hasta los empleos burocráticos, salvo excepciones, que como en todo, y lo digo esto para no ser injusto, conozco gente muy eficiente, pero muy contada. A veces algunas áreas de la burocracia, en lugar de agilizar las cosas, las frenan. En lugar de impulsarlas para que se resuelvan, las complican. Se dan casos. Entonces ahí sí es un doble golpe para nuestro país. Y eso ocurre lo mismo cuando la persona no tiene vocación de servicio. Trabajar en la iniciativa pública, en el ámbito público, no es para volverse millonarios, pero debe uno tener carácter, paciencia, compromiso, porque va a atender a una cantidad de personas que no van por gusto, van porque tienen la necesidad de resolver un problema. Cuando estamos en la iniciativa privada, sucede exactamente lo mismo. Los clientes son a los que nos debemos, a los que debemos atender, a los que debemos de servir, a los que debemos de resolverle aquello que requieren y demandan. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas veces cuando simplemente buscamos un trabajo que no nos apasiona, que no nos gusta, pues lo hacemos de mala gana. Por eso yo insisto, la medida es drástica, pero lo mejor que puede hacer una persona que no produce es que el patrón lo despida. Y el trabajador que produce y no es reconocido por su patrón, lo mejor que puede hacer es irse que migre donde le reconozcan lo que vale. Y observen lo que estoy diciendo, tiene fundamentos, y voy a decirlo porque hay los grandes directores de las empresas transnacionales, se los pelean las empresas más productivas, y que ellos que ven quieren a los mejores, a la gente comprometida, y superan incluso los salarios y los sueldos con tal de tener a los mejores, porque las empresas que más crecen, que más riqueza generan, que mejor bienestar les dan a sus trabajadores, tienen a las mejores mujeres y a los mejores hombres, a los más comprometidos. Buena reflexión, doctor. Buena reflexión. Yo espero que esta serie de comentarios que el doctor Jeremías Zúñiga Mezano amablemente nos ha compartido, nos ayude a cambiar, nos ayude a participar, nos ayude a involucrarnos, nos ayude a mejorar. Este país tiene solución, nuestro querido México tiene forma de salir adelante, pero para ello sus hijos, nosotros los ciudadanos, nosotros los mexicanos tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que participar, tenemos que impulsar, tenemos que ser optimistas, pero optimistas con bases, con resultados, no echar campanas al vuelo y hacer, no hay elaborados optimistas de redes sociales. De redes sociales, ni de café. Bueno, no, en los cafés normalmente hay mucho pesimismo, ahí se ventilan todos los problemas y se arreglan de manera teórica, pero muchas veces esas soluciones del café difícilmente se pueden aplicar en la vida práctica. Doctor, otra vez, gracias por tus conocimientos, por tu participación. Quiero comentarle a nuestros amables radioyentes que eres una persona muy generosa y muy dispuesta a compartir con nuestros radioyentes pues lo que has aprendido en los estudios que has tomado, en experiencias de vida, experiencias también como padre, familia, como hijo, como nieto de un abuelo que influyó mucho en tu vida. Y además como profesor universitario, porque finalmente tienes la honrosísima tarea
de educar y formar a las nuevas generaciones. Yo te agradezco mucho tu disposición de venir aquí a comentar con nosotros temas que seguramente son de mucho o serán de mucho interés y ayudarán a cambiar las cosas. Gracias por la invitación, ingeniero, gracias a Grupo FM, y solo le digo a la gente, lo que usted haga por sus hijos, lo está haciendo por usted. La mejor inversión es el fortalecimiento de los valores familiares, porque cuando llegue usted a la vejez, ahí va a cosechar lo que sembró. Doctor, un gusto y además una reflexión muy profunda esta última y de mucho compromiso. No sé que llegando a la edad ya de la senectud, no digo tercera edad porque yo estoy a la tercera, ha de ser como la cuarta o quinta edad. Yo afortunadamente todavía soy una persona productiva, gracias a Dios, pero no vaya a ser que al final se lleve uno el susto de su vida al ver que se sembró mal y se va a cosechar mal. Y quedarse al final viejo, enfermo, desvalido y solo debe ser una de las tristezas más grandes que un ser humano puede tener. Por eso el llamado, aún estamos a tiempo. Hay que sembrar y sembrar a tiempo. Yo le doy las gracias al doctor por su amabilidad de venir aquí a compartir con nosotros lo que él sabe, y le damos también las gracias a usted por la amabilidad de escucharnos cada semana, y hacemos el compromiso de que Dios mediante el próximo sábado estaremos nuevamente en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias otra vez. Doctor, gracias. Gracias. Muy amable. Hasta muy amable.